Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo 3. Este es nuestro video de defensa del proyecto Paradigmas de Programación. Los integrantes de este equipo somos Eric Benavides, Moisés Bustos, Intira Ramírez, Lester Rivera y Jason Zúñiga. El primer tema a ver sería lo de sintaxis avanzada, un estudio comparativo entre Java y Python sobre el tema de la gestión de memoria y la resolución de nombres. Bueno, como primer punto tenemos la solución de nombres, que en este caso Java trabaja en tiempo de compilación, lo que permite detectar errores antes de ejecutar el programa y garantiza seguridad. Por otro lado, Python se ejecuta en tiempo de ejecución y utiliza reglas LEGB. También tenemos la sobrecarga en los métodos. En este caso, Java lo que soporta es de forma nativa y Python no tiene sobrecarga como tal. Lo que sería la sobreescritura. En Java ocurre en tiempo de ejecución cuando una subclase se define en un método de la superclase y Python, si se define un método con el mismo nombre, esta se sobreescribe en la última versión. Lo que tenemos de tiempo de vida sería que en Java los objetos existen mientras hayan referencias activas y en Python el tiempo de vida depende principalmente del conteo de referencias de un objeto. Si se elimina este cuando llega a cero. Tenemos el entorno y el ambiente. En cuanto a esto, en Java se utiliza el modelo léxico basado en la estructura de código y en Python, por su parte, se hace dentro de un entorno dinámico utilizando las reglas LEGB. También tenemos lo que serían las alias. Sobre estos ambos lenguajes, tienen varias diferencias, lo que apuntan a un mismo objetivo, lo que puede generar enfoques colaterales si se modifica. Y por último, en la recolección de basura, Java utiliza un sistema basado en alcanzabilidad y gestionado por Java Virtual Machine, mientras que en Python se basa principalmente en el conteo de referencias. Y bueno, en conclusión, Java prioriza el control y la robustez, mientras que Python prioriza la flexibilidad y la simplicidad. A Gracias, continuación, mi compañero. gracias. Buenas noches. Bueno, este tema es programación orientada a objetos, o más conocido en inglés, que es como se menciona en la industria, Object Oriented Programming, en sus siglas OOP. Bueno, eso surge como una evolución, este es un paradigma de programación que surge como una evolución a los paradigmas tradicionales. El objeto es modelar sistemas de forma más cercana al mundo real. Tiene orígenes que se remontan a 1960, iniciando con el lenguaje Simula 67. Se puede considerar el pionero o el primer lenguaje orientado a objetos. Luego hay un par de lenguajes, y luego pasa Smalltalk y luego empiezan a salir lenguajes modernos. Gracias. Entonces, esto lo que intenta explicar en lenguaje de programación orientada a objetos, el paradigma, es que existen clases y existen objetos. Las clases, para compararlo con la realidad humana, es como si fuera un molde, una plantilla, y el objeto es el producto que sale de ese molde. Podemos hacer una analogía de galletas. Hay un molde de galletas que viene a ser la clase, y cada galleta que sacan viene a ser un objeto. En programación, los objetos se llaman instancias. Bueno, son instancias de clases. Tiene cuatro principios, que son la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Para mencionar, grosso modo, encapsulación consiste en ocultar los detalles internos de un objeto y permitir el acceso solo a través de métodos definidos. La abstracción permite enfocarse en lo esencial de un objeto sin conocer implementación interna del mismo. La herencia es un tema de herencia padre-hijo, entonces permite que una clase herede propiedades y métodos, promoviendo la reutilización del código. Y el polimorfismo es que se puede utilizar o permite utilizar una misma operación de maneras diferentes dependiendo del contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos áreas de aplicaciones y tenemos lenguajes principales. Entonces, las áreas de aplicación son, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos, sistemas empresariales, sistemas con inteligencia artificial y simulaciones, APIs y microservicios. Y los principales lenguajes más modernos que lo utilizan son C Sharp, en el mundo de Microsoft, Java, Python, C++, para mencionar algunos. Entonces, en este momento les voy a compartir la parte de programación, la parte gráfica. Voy a robarme la pantalla un momento. En esta aplicación podemos ver una clase pública
llamada persona con dos atributos, name y age, nombre y edad, y tiene una clase por dentro para imprimir en consola. La manera más sencilla es por medio de Program CS. Podemos hacer que cuando el proyecto corra, va a imprimir en consola lo que tengamos aquí. La otra forma es por medio de controllers. Un controller es un orquestador de métodos. Tenemos dos métodos. Aquí ingresamos valores en este método test personas del controller para imprimir y crear un objeto. Y con este otro método podemos demostrar que con una clase podemos crear n cantidad de objetos. Entonces vamos a correrlo. Esto lo podemos mostrar en Swagger. Entonces test persona, si lo ejecutamos, nos va a mostrar que se ha creado un objeto. Si queremos hacer uso de la misma clase para crear varios objetos, podemos ejecutarlo desde aquí. Podemos decir Lester de edad 30, dar un ejemplo, y tenemos un objeto. Vamos a utilizar la funcionalidad de la misma clase para crear un objeto nuevo. Ahora vamos a poner Christopher, de 10 añitos, y lo ejecutamos. Hemos creado un segundo objeto con la misma clase. Eso ya cumple con la funcionalidad de programación orientada a objetos. Ahora, para demostrarlo de manera gráfica, tenemos una clase usuario que crea usuarios, una clase user story que crea historias. Entonces aquí tenemos un usuario que podemos elegir cualquier. Y aquí tenemos título, ejemplo, en vivo. Con esta clase creamos un objeto. El objeto aparece aquí. Ejemplo en vivo. Aquí lo podemos mover a donde queramos. Con esto se demuestra cómo funciona programación orientada a objetos y podemos pasar con nuestro compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la programación lógica. Esto es un paradigma de tipo declarativo. Entonces, ¿qué significa? Que no se enfoca como tal en explicar un paso a paso de cómo se resuelve un problema, sino más bien definir qué condiciones deben cumplirse para que una solución sea válida. Esto lo que quiere decir es que en lugar de decirle al sistema qué hacer, se le dice qué es cierto y qué reglas se deben de cumplir. Entonces, en este paradigma, el programador como tal lo que hace es que trabaja con dos cosas principales, que son los hechos y las reglas. Los hechos son información que se considera verdadera y las reglas son lo que permiten como tal relacionar esa información para generar nuevas conclusiones. Entonces luego el sistema lo que hace es que utiliza el mecanismo de inferencia para responder las consultas que se van haciendo. Esto es importante porque se basa directamente en la lógica matemática. De hecho, autores como Kowalski mencionan que la lógica no solo sirve como para representar un conocimiento, sino también para lo que es razonar sobre él. Entonces, un concepto clave en lo que es la programación lógica son las cláusulas de Horn, que estas son como la base del paradigma y tienen una forma bastante sencilla. Algo es verdadero si se cumple en ciertas condiciones. Por ejemplo, podemos decir que una persona puede graduarse si aprobó la materia de matemáticas y lógica. Entonces, el sistema simplemente lo que tiene que hacer es verificar si esas condiciones se están cumpliendo. A partir de esto es que se puede hacer una consulta, como preguntar si una persona cumple con esas condiciones y si el sistema responde automáticamente. Entonces, el lenguaje más representativo de este paradigma es Prolog. Prolog funciona mediante un proceso llamado unificación y backtracking. Básicamente intenta resolver una consulta usando las reglas que se encuentren disponibles o que ya estén establecidas y si una opción no funciona, retroceda y pueda probar otra a la siguiente. Esto hace que Prolog sea muy útil en áreas como lo que son la inteligencia artificial, sistemas expertos o procesamientos de lo que es lenguaje natural, porque permite trabajar con conocimientos y reglas de forma más estructurada. Entonces, en resumen, la programación lógica es un enfoque muy fuerte cuando se trata de dar razonamiento, aunque no es el más usado en el desarrollo tradicional. Y seguimos con el siguiente compañero. Bueno, yo voy a explicar la parte de programación funcional y cómo hay una evolución de los paradigmas en este. ¿Qué es la programación funcional?
Esto es un paradigma donde todo se expresa con funciones matemáticas, pues la diferencia clave con lo imperativo es que en lugar de decirle a la máquina cómo hacer algo, le decimos qué es la solución. Sus tres pilares son funciones puras, mismo input, siempre mismo output, inmutabilidad, los datos no se tocan, y funciones de orden superior, donde puedes pasar funciones como argumentos. Aquí tenemos algunos ejemplos en código de la programación funcional. Aquí tenemos la función pura, la de orden superior, un ejemplo de recursión en lugar de bucles, y también tenemos el lambda. Ok, ¿cuál es la relevancia actual real de este paradigma? Hay bastantes tecnologías, más que nada para inteligencias artificiales y programación en la nube, como lo puede ser AWS Lambda, donde el uso funcional es stateless por diseño. Tenemos otra tecnología que es Apache Spark, donde tiene el API Map, el filter y el reduce. Y tenemos una tecnología JAX de Google AI con redes neuronales como funciones puras. Luego tenemos a Erlang con una concurrencia sin memoria compartida. Todo esto resuelve los dos grandes problemas modernos, que son la concurrencia y los sistemas de distribución. Luego le daría la palabra a mi compañero para la sintaxis de semántica. Sintaxis y semántica. Buenas, les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la sintaxis y la semántica. Para iniciar, les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la estructura léxica. Cada lenguaje de programación va a manejar sus diferentes estructuras, pero normalmente todas manejan identificadores, los cuales son nombres que nosotros los usuarios podemos manejar a nivel de código. Por ejemplo, la edad. Cada lenguaje tiene sus palabras reservadas, las cuales tienen su valor propio dentro del lenguaje. Por ejemplo, el int, el if, también se manejan operadores que nos ayudan a ejecutar acciones como el más, como el igual. Manejamos literales, valores constantes como el 10, como hola, y símbolos, lo que nos ayuda a estructurar el código. Un ejemplo del uso de estructura léxica viene siendo una línea de código que empiece con int. Utilizamos un identificador de edad y le asignamos con un operador de igual el literal 18. Entonces, la léxica nos está ayudando a darle un significado a nuestro identificador edad. Entonces, el lenguaje identifica cada componente antes de llegar a procesarlo. Hablando ya del lado de la sintaxis, pues viene siendo las reglas que nos van a ayudar a manejar cómo se escribe el código de pies a cabeza. Acá pues entra lo que viene siendo un poquito más los símbolos, ¿verdad? Es más que nada, por ejemplo, como escribir en normal, ¿verdad? Tiene su orden, tiene su metodología. Ya la semántica, ya no estamos hablando más de escribir, sino de el significado que refleja esa escritura. La semántica se enfoca en el significado de las instrucciones, no solo importa cómo se escribe el código, sino qué hace realmente ese código. Por ejemplo, cuando se declara una variable y se le asigna un valor, el programa interpreta esa operación y la ejecuta. El alcance nos va a ayudar a definir eh, qué vamos a hacer con esos valores y con esas funciones ya antes escritas. No, el alcance define dónde se puede usar una variable. Dentro del programa existen variables globales que nos van a ayudar a manejar todo el código y variables locales que solo existen dentro de una función. Eh, y con estas 4 definiciones es lo que vendría siendo el, el inicio de una buena práctica para programar. Entender estas 4 funciones nos van a ayudar a mantener un código limpio, ordenado y sostenible. Y con eso ya terminaría la parte de síntesis y semántica. Muchísimas gracias.